Bueno, hola, Bueno, muy buenas noches para todos. Siendo las 7:29 de la noche, vamos a iniciar, como es de costumbre, para poner en este mes nuestro quinto foro internacional NIF Venezuela, a cargo de nuestro colega, amigo Marrufo, al cual le damos la bienvenida y las buenas noches y a todos los asistentes. Bienvenido, profe Marrufo. bueno, buenas noches. Hoy le damos la bienvenida a nuestro amigo Germán, que nos va a hablar en este quinto foro sobre, ya, si me están ingresando aquí, primero vamos a presentarlo. Germán es magíster en auditoría forense, es magíster en auditoría, tiene un máster en administración y dirección de empresas, es licenciado en contaduría pública, licenciado en administración de empresas, certificado global en el marco integral de control interno COSO, sponsor, contador interamericano certificado en NI para pymes, en la Asociación Interamericana de Contabilidad, es certificado en normas internacionales de auditoría NIA, seminario de certificación de primer curso sobre interferencia de costo en Costa Rica, y bueno, y otros trabajos que Germán ha realizado a lo largo de su vida profesional. Germán nos va a hablar de la importancia de COSO, marco integrado en el 2013, en políticas contables y administración de una entidad bajo NIF. Germán, la palabra es toda tuya. Gracias, Germán. Bueno, buenas noches. Un poco ahí la agenda. Gracias a ustedes. Esperamos estar a esa altura de las excelentes exposiciones que hemos tenido y hemos disfrutado. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de los antecedentes del control interno y sistema de control interno. Vamos a hablar un poco brevemente del marco conceptual de COSO. Vamos a hablar de NIF y esa relación, ese matrimonio que debería de haber COSO-NIF. Quiero que vean realmente los años 80. Ya nos daban en la universidad, por lo menos a mí en la Universidad de El Salvador, en la Universidad Nacional, como estudiante, los principios básicos de control interno. Si pueden ver, ya nos decían y nos daban ideas que hoy por hoy se mantienen vigentes al 2023, tal como la separación de funciones de operación, custodia y registro para evitar la famosa colusión. Esa dualidad o pluralidad de las personas en cada operación, custodia y registro debe ser bien vigilada. Ninguna persona debe tener acceso, miren qué bello, a los registros contables que controlan su actividad, y los otros principios hablaban del trabajo de los empleados que son de complemento y no de revisión, y la función del registro de operaciones será exclusiva del área contable. Yo le decía a un colega mío, ahora un gran amigo que espero me esté escuchando y que tiene también firma de auditoría, ¿por qué solo nos acordamos de Don Gato y su pandilla y no de esos principios básicos de control interno? Y ambos estuvieron en la misma década vigentes, pero luego se van a dar cuenta que también, antes de hablar de un sistema de control contable, existía el sistema de control interno administrativo. Y se recuerdan que nos exigían como estudiantes universitarios que nos aprendiéramos esa definición, que era pregunta en toda materia, un plan de organización que adopta cada entidad con sus correspondientes procedimientos y métodos operacionales y contables. ¿Se dan cuenta? La palabra contable formaba parte entonces del control interno administrativo. Y si nos damos, y si nos mantenemos siempre en la lectura de la lámina, veamos los objetivos que se esperaba: mantener informada de la situación a una empresa, entidad, a coordinar sus funciones, mantener una ejecución eficiente, determinar si la empresa está operando conforme a las políticas establecidas y asegurarse que se están logrando los objetivos establecidos. Igual deberíamos de recordarnos de este concepto de control administrativo allá por los años 80 también, cuando salieron los pitufos y el papá pitufo, que creo que tengo la barba como la de papá pitufo, entonces nos podemos dar cuenta. Y vean qué importante también, producto de ello, entonces, como consecuencia de ese control interno administrativo, se habla entonces de un instrumento más, el control interno contable. ¿Y cuáles eran los siguientes objetivos del control interno contable? Que las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones generales. Ahora hablamos de gobierno corporativo, ahora hablamos de una dirección, ahora hablamos de una administración superior. Que todas las operaciones se registren oportunamente con el importe correcto, en las cuentas apropiadas y en el periodo contable en que se lleva a cabo, con el objeto de preparar los estados financieros
y mantener el control contable de los activos. Miren qué interesante, porque este objetivo se mantiene vigente con la NIF para PYME 2023 que nos dio el colega de Venezuela, que el acceso a los activos se permita solo de acuerdo con autorización administrativa y que todo lo contabilizado exista y que lo que exista esté contabilizado. Miren qué interesante, investigando cualquier diferencia para adoptar la consecuente y apropiada acción correctiva. Vean algo que me llama la atención a mí y es bien interesante. Vean que ya el inspector Gadget ya tenía la inteligencia artificial, él, y nadie hablaba de la inteligencia artificial. Se recuerdan que él con su sombrero podía hacer de todo. Y estábamos hablando de los años 80 para que vean. Entonces, con el correr de los años, podemos darnos cuenta que sea contable o administrativo, el control interno colabora y comprende en ese buen sentido que las operaciones se den de acuerdo a lo legal, a lo autorizado, a lo que la fiabilidad pide. Y fíjense qué interesante, uniendo los dos controles, es que allá por 1992 aparece COSO Marco Integrado. Ahí donde apareció la primera versión de lo que las personas le pusieron COSO 1, y vean, las categorías se mantienen hasta la fecha, han tenido unas modificaciones, pero vean la segunda categoría que dice, se relaciona con la preparación de estados financieros publicados contables, incluyendo estados financieros, vean qué interesante y qué me agrada a mí, incluyendo estados financieros intermedios y datos financieros seleccionados derivados de tales estados, ganancias realizadas e informes públicamente. Vean qué interesante. Hasta nos dice, me habla del estado financiero de un ejercicio fiscal y me habla de un estado financiero que hoy por hoy la banca saca estados financieros intermedios. Pero vean, ya los objetivos del control interno según COSO estaban alineados a lo que la NIF hoy por hoy también tiene como objetivo. Y fíjense, si nos damos cuenta que entidad bajo NIF cuenta entonces con ese control administrativo y con ese control contable, claro que lo tenemos. Dentro del campo de la contabilidad, ahora está integrado. Y algo que me llama la atención y deben de considerar, COSO en su relación con NIF es un proceso. El control interno no se limita a un evento o circunstancia. Es algo iterativo, dinámico, es decir, que está presente en las actividades de la organización. Y además, dentro de ese proceso, se establecen controles en forma de políticas y procedimientos. Vean qué interesante. Los procedimientos consisten en medidas para la implementación de una política. Por ahí decíamos en las discusiones anteriores que toda la normativa internacional contable aterriza en un sistema contable y dentro de él en políticas contables y procedimientos. Vean qué interesante. ¿Y qué me dice la definición de políticas contables según NIF? Obedecen a directrices definidas en principios, métodos y procedimientos. Vean qué importante. Y además la definición de políticas contables según NIF me habla del reporting financiero y de la divulgación de la información. Quiere decir que si esto me permite que los usuarios de la información que ha sido preparada garantice la realidad de la situación financiera y la realidad económica de una empresa, quiere decir que esta está alineada a los objetivos de COSO. Caminando en ese matrimonio, entonces les establezco que el marco COSO 2013 mantiene la definición desde 1992, mantiene los 5 componentes y le ha hecho ampliación a los objetivos. Además, fíjense qué interesante, que ahora ya no me habla, dentro de los componentes, me habla de principios y de puntos de interés. Y estos los puedo asociar realmente con cada una de las políticas contables que la empresa vaya a utilizar o con lo que llamamos sus principales políticas contables. Eso sí, el tono de lo alto debe estar presente y es la responsabilidad de la administración quien debe asegurar que cada uno de los componentes, 5 componentes y 17 principios, deben estar presentes y funcionando. Fíjense, y si yo continúo, les voy a decir que algo que Marrufo me preguntó al inicio, y aquí le doy parte de esa respuesta al profesor Marrufo, que de los 17 principios, 14 tienen relevancia con los sistemas de información de TI.
Quiere decir que se vuelve importante entonces dentro de esa inclusión de buenas prácticas desde gobierno corporativo. Toda la organización debe tener esa adaptabilidad a los marcos de buen gobierno corporativo, de COSO-RM, COSO de control interno, ISO 31000, ISO 27000, las ISO 37001 y 2 y la 301. ¿Por qué? Porque el objetivo también de NIF o de COSO es el tema de que ha venido a fortalecer la rendición de cuentas. Y ahora no solo se habla de reportes financieros, sino que los no financieros. Los financieros son los bajo NIF y los no financieros son los que COSO me permite dar. Ahora, debemos de considerar que tanto NIF como COSO le dan relevancia al tema del fraude organizacional, y si se dieron cuenta, ya por los años 80 hablaba sobre de un tema correctivo, no hablaba del tema de control interno preventivo y detectivo, si pudieron ustedes observar las láminas. Quiere decir que eso se vuelve importante para las compañías. ¿Por qué? Porque partimos de un riesgo inherente y hoy el nivel de tolerancia está más claro y hay un riesgo residual aceptado. Uno, declarado por la máxima autoridad, y otro, aceptado organizacionalmente por los empleados. Dando esa parte, podemos decir que estos 5 componentes hoy por hoy se mantienen integrados. No los voy a explicar porque realmente a todos lo conocen. Esto está desde el 2013 y me voy a ir a algo bien importante. ¿Qué me dicen las normas NIF 2022, las que le llamamos NIF Full, y qué me dicen las NIF para pyme? Fíjense qué interesante. Se emiten por el Consejo para proporcionar a los inversores y otros participantes de los mercados de capitales y otros usuarios de la información financiera y no financiera. Pero vean mis para pymes, ¿qué me dice? Información comparable, transparente, de alta calidad en los estados financieros y otra información financiera. ¿Qué dice? Que ayude a los inversores y a otros partícipes en varios mercados de capitales. Fíjense que cómo asocia tanto la palabra inversor como la palabra mercado de capitales. Y si observamos, los otros estándares internacionales también, sus reportes apoyan a alcanzar esos objetivos, a minimizar los riesgos, a tomar decisiones, y esos reportes financieros y no financieros que habla COSO también le ayudan a los inversores a tomar decisiones. Ahora, algo que me llamó la atención, antes de que cambie en la versión 2023, la NIF para pyme en su prólogo, en uno de sus párrafos que señala, dice, las normas internacionales de información financiera completas, llamadas NIF completas, en su párrafo 5 nos dice, el ISB consigue su objetivo fundamentalmente a través del desarrollo y publicación de las normas, así como promoviendo su uso en el estado financiero con propósitos de información general y otra información financiera, pero además otra información que comprende la suministrada fuera de los estados financieros, que ayuda a la interpretación en un conjunto completo de estados financieros. Y ojo, con esa información suministrada fuera de los estados financieros, es que nos estamos apoyando, en esas buenas prácticas derivadas de lo que conocemos como gobierno corporativo, de lo que conocemos como una gestión integral de riesgos, de lo que conocemos como costo marco integrado control interno. El marco NIF, no me voy a detener, ya todos conocen bastante, que está hecho de un prólogo, un marco conceptual, que sus normas NIF y NIF se complementan con una interpretación con el uso de sus taxonomías. Luego vienen las declaraciones de CINIF, CIP y su glosario, y estas ya nos vienen dadas por el IASB, cada una en su conceptualización, que no me voy a detener en él porque ya todo el Congreso vamos a hablar de ello. Y esto sí, el marco, tanto el marco de las NIF como las NIF, su taxonomía, ¿a dónde aterriza esa realidad? En algo que llamamos como sistema contable. Pero si nos apoyamos en un buen gobierno corporativo, en una buena gestión y evaluación de riesgos, en un marco de control interno que nos permite evaluar un sistema de control interno, y eso acompañado de buenas políticas, de buenos macroprocesos, de buenos procesos, de buenos procedimientos, y que está evidenciado, ya sea en un sistema ERP o a través de un software más sencillo, en portales de intranet de esa empresa, en manuales, en matrices y en herramientas, nos podemos dar cuenta que
ese sistema contable va a estar mejor fortalecido. Por lo general, ¿qué ponemos en un sistema contable? Bueno, en el primer capítulo muchas veces hay quienes ponen los antecedentes de la compañía y su sistema contable. La naturaleza de la empresa, cuando fue constituida, su capital social, los otros le llaman su patrimonio social, sus accionistas, su actividad económica, datos adicionales conforme a su sector, industria, su sistema contable en la cual describimos el periodo contable, los métodos de evaluación, la base contable, la uniformidad, la materialidad, etcétera. Y luego pasamos a lo que le llamamos políticas contables financieras. Pero si previamente conocemos las políticas bajo gobierno, bajo riesgo, bajo costo, vamos a tener una mejor comprensibilidad a la hora de apoyar al gerente financiero y al contador general en la estructuración de esas políticas contables. Luego viene el catálogo y el manual de procedimientos contables que no me voy a detener, pero que forman parte de ese sistema contable y hacia dónde los quiero llevar. Miren, no hay que confundir las políticas contables. Estas son las que establecen los procedimientos, como bien decía mi compatriota Eduardo Blanco en una explicación certera, que establecen los procedimientos para registrar las transacciones y la manera en que se deben ejecutar los procesos. Ahora, fíjense, la política contable obedece a directrices definidas en principios, métodos y procedimientos atendidos por un ente económico para la presentación, revelación de los reportes financieros, pero además divulgar información para terceros, llámesele acreedores, proveedores, bancos, el Estado, futuros accionistas, inversionistas, etcétera. Ahora fíjense, la definición de la política contable a mí me ayuda y me permite orientar a los usuarios de la información financiera sobre la manera como ha sido preparada la información para garantizar la realidad en la situación financiera. Entonces, aquí vemos que la norma contable, por otro lado, está compuesta con el tema de alcance, introducción, objetivos, definiciones, y aquí viene lo importante. Si yo estoy claro de la medición inicial y estoy claro de una medición posterior, yo puedo tener una mejor comprensibilidad de esa norma, pero además, recuerden que me debo de complementar y eso me va a apoyar que las políticas contables solo se pueden cambiar, primero, por cambio en la norma contable para PYME o la llamada NIF Full o la llamada NIF SP, que se vaya a revelar y mejorar la información, que se tenga una mejor interpretación por terceros. Un cambio en las políticas es bastante dispendioso, pues se puede dar el caso de que tenga que recalcular sus estados financieros de todos los periodos anteriores, donde ya el profesor Eugenio Rodríguez nos hablaba de un tema de la CINIF, y evitar determinar, por otro lado, también, miren qué interesante, en las políticas contables, estimaciones que son decisiones. Entonces yo siempre les he dicho, las decisiones no son contables, las decisiones son organizacionales. Y una vez dicho eso, puedo decir que las políticas contables tienen una serie de características que me permiten esa contextualización del marco y sus principios generales, aterrizarlos en atributos que me van a dar a mí esa utilidad de tener una mejor información contenida y vista en los estados financieros. Además de cumplir con esos requisitos cualitativos que NIF me dice sobre lo que es la comprensibilidad, la relevancia, la materialidad, la importancia relativa, la famosa fiabilidad, la esencia sobre la forma, la prudencia, la integridad, etcétera. Pero además, fíjense, ¿qué objetivos espero con ellos? Garantizar el cumplimiento de los lineamientos adoptados. Por eso es que se dice, si esto es una imagen fiel, o hay veces no se ha llevado la sorpresa a usted que le dicen, es que estamos bajo NIF. Y cuando ya uno ha sido contador general y se convierte en auditor interno o externo, con las primeras 2 o 3 revisiones nos damos cuenta si están bajo NIF o no. Además, fíjense, ¿cuál otro objetivo esperamos? El establecer una base técnica para la aplicación de los criterios contables y promover la uniformidad de la información, garantizar que sean congruentes los criterios contables con los objetivos financieros y con la finalidad de suministrar la información fiable. Interesante para tomar decisiones. Esto lo amarro con el segundo objetivo de costo. Ahora, yo los alineo. Veamos qué me dice ya en el 2013 ese segundo objetivo derivado desde por 1992 de su primera
de su primera, como se llama, edición. Objetivo de información. Hacen referencia a la información financiera y no financiera interna y externa, y pueden abarcar aspectos de fiabilidad, miren qué interesante, oportunidad, transparencia u otros conceptos establecidos por los reguladores, organismos de normalización o por las políticas de la propia organización, en la cual incluyo las políticas contables. Entonces, si yo relaciono la conceptualización de NIF para pymes y la de COSO, logro establecer que se dan los tres cumplimientos de los tres objetivos perfectamente: el operacional, el de información financiera no financiera y el del marco legal y normativo. Ahora, fíjense qué importante. Si yo me detengo un poco en los objetivos de información y no en los otros tres por el factor tiempo, me voy a dar cuenta de algo bien importante. Miren qué lindo. Oiga lo que se dice. Los objetivos de información vienen motivados por las necesidades internas de información, pero además por las externas. Las organizaciones deben lograr sus objetivos de información financiera externa para cumplir con sus obligaciones y con las expectativas de los grupos de interés. Quiero aclarar algo acá. Fíjense, cuando dice obligaciones, hablaba el profesor, el colega venezolano, de lo trascendente de los recursos y las obligaciones que está con los cambios que se espera de la NIF para PYME 2023. Pero miren qué interesante. Cuando vean esa palabra expectativa, es aquel famoso costo-beneficio que yo espero de los activos de una empresa. Entonces, vean cómo mantiene esa relación, la relación de los deudores y acreedores monetarios que NIF por allá también me señala. Y siguiendo con el tema, podemos dar cuenta que los tres objetivos, operacional, de información y de cumplimiento, los puedo asociar con los objetivos de un buen sistema contable, ya sea traducido en sus políticas, en sus principios, en sus bases, en sus convenciones, en sus reglas y en sus procedimientos específicos adoptados por la empresa para el reconocimiento y medición de las transacciones y de las condiciones para elaborar y presentar esos estados financieros. ¿Hacia dónde los quiero llevar? Miren, veamos, y quiero aclarar algo, ya que estoy hablando de COSO. También COSO tiene sus limitaciones en el control interno. Ojo, condiciones previas, el criterio profesional, la elusión de los controles por parte de la dirección, por eventos externos, por fallas, incluso un buen sistema puede tener fallas, y la connivencia. Fíjense qué interesante. El marco define varias áreas que son parte del proceso de gestión, pero que forman el control interno. Ahora, aquí va a pesar mucho el papel del tono de lo alto o el papel de gobierno corporativo. Si tenemos un buen gobierno corporativo, vamos a tener una buena aprobación y una buena implementación de NIF para PYME. A mí esto me causa pereza cuando dicen, es que fíjate que tenemos gobierno corporativo en la empresa, pero no hemos adoptado las NIF. O caso contrario, que una empresa me diga, sí, nosotros estamos bajo NIF y no están bajo gobierno corporativo, no están bajo costo. O sea, yo digo, realmente no podemos de manera independiente decir que hemos adoptado algo si no lo hacemos, y aquí le respondo a Víctor de manera integral. Ahora, fíjense, la ilusión se puede dar por un gerente general, un mal presidente, un mal CEO, un mal director nacional o director ejecutivo. Y peor aún, si usted de contador general llega a trabajar donde un gerente general no lo va a querer, mejor consiga otro empleo que no lo van a dejar hacer nada y jamás lo van a dejar adoptar las NIF para PYME. Ahora, fíjense, la connivencia es cuando actúan de manera colectiva para perpetrar o ocultar determinada actuación, a menudo modificar información financiera o de gestión. Quiere decir que a aquel que ha adoptado NIF tiene que adoptar estas otras buenas prácticas. Y dicho eso, me voy al tema de la ilusión de los controles por parte de la dirección. Si usted, y yo me he topado, no sé usted, yo a mi largo de mis 39 años, me topé con más de algún gerente que no me quería como contador general. Fíjense, y esta ilusión de estos malos directores a que lleva hacia un costo. Ojo, reportar un aumento, por ejemplo, de los ingresos para ocultar un descenso en la cuota del mercado.
Otro caso me dice que reportar un aumento de los ingresos para cumplir con objetivos escasamente realistas. Otros me dicen impulsar el valor de la organización en el mercado antes de que se produzca una venta o una oferta pública de la venta. Y ustedes saben que si estamos bajo NIF, aquí vamos a incumplir el valor razonable, el valor presente, etcétera, etcétera. Y así les pongo más ejemplos, la práctica de elusión de los requisitos legales. Entonces, se dan cuenta que las buenas prácticas tienen que ser integrales. Ahora vean el criterio profesional que COSO me dice y me indica. Aplicar los componentes de control interno relacionados con las categorías de los 3 objetivos. Aplicar los componentes de control interno y los principios de la estructura, o sea, a la arquitectura organizacional. Y contabilidad o la gerencia de finanzas forma parte de esa arquitectura organizacional. Fijar objetivos y subjetivos idóneos y evaluar los riesgos que se pueden influir en que se logren o no. Seleccionar y desarrollar y desplegar controles necesarios para poner en práctica los principios. Y vean todos los criterios y juicios profesionales que yo tengo en las NIF, ya sea la NIF Full o la NIF para PYME. Yo ahí tengo criterios de reconocimiento, tengo criterios de satisfacción de un fundamento contable, criterios de legalidad contractual, criterios de separabilidad, de segmentación, de habitualidad, criterios de riesgo, criterios de la propia NIF o NIF, criterios basado en la experiencia, en medición, en compensación. Vean qué interesante. Estos mismos criterios de juicio profesional deben estar presentes en COSO. Y ese criterio y juicio profesional de COSO debe estar presente en los juicios y criterios cuando adoptamos NIF. Vean de qué manera se pueden integrar y compensar ambos. ¿Y a dónde los quiero llevar? COSO me pone un ejemplo. Cuando me dice, si tú estás hablando de la relación dentro de la categoría de objetivos de información, y él habla de los use gap, es porque se han hecho en Estados Unidos. Y fíjense qué interesante, ¿qué me pone? Los objetivos de información no financieros, un informe de control interno. Pero fíjense qué interesante, un informe de información financiera, los estados financieros anuales y sus notas. Los estados financieros intermedios que los bancos utilizan o las financieras. Las publicaciones de los resultados económicos. Se dan cuenta cómo COSO considera en ambas razones, y aquí porque habla de use gap, pero nosotros lo podemos llevar a NIF también, ya sea NIF para México, NIF para Venezuela, la NIF PYME, la NIF Full, etcétera, etcétera. Esto lo puse como un tema de comparabilidad y un tema de información, pero vean hacia dónde los quiero llevar. Los puntos de interés. Se dice que ahora son 77, que una empresa puede adoptar menos o puede crear más de esos 77. Fíjense qué interesante. Estos puntos de interés los estoy conceptualizando porque me van a ayudar con las políticas contables que yo he definido para mi empresa. ¿Por qué razón? Porque en ella se reflejan esas políticas y procedimientos dentro de la misión y visión que tiene la alta autoridad de esa entidad llamada tono de lo alto. Y esa implementación de política que se implanta, dice ahí en la parte conceptual, ¿para qué me ayuda? ¿Qué me va a fortalecer? Con los factores siguientes: marco legal, marco regulatorio, normas aplicables. Por eso yo aplico una norma de contabilidad, aparte de una norma organizacional, la naturaleza del negocio, del mercado donde está presente, el alcance y la naturaleza del modelo operativo. Y fíjense, ¿hacia dónde los quiero llevar? Primero háganse la pregunta: el departamento contable, ¿dónde lo ubico ahí? Me la responde cuando estemos ya en el tiempo de preguntas y respuestas. ¿A dónde yo puedo poner el área contable? Con un tipo de control preventivo en los puntos de entrada de la organización, o detectivo cuando ya está reprocesándose la información, o correctivo por llevar una mala contabilidad. Fíjense, ¿por qué? Porque esto es lo importante de COSO. COSO me ayuda en la parte preventiva, en la primera línea, y en la parte detectiva de la segunda línea. ¿Por qué les digo esto? Porque el colega ponía algo dentro de los cambios que va a dar NIF para PYME 2023. Él hablaba de la importancia del control de los recursos. Y COSO, Marco, y COSO RM hablan de las expectativas que espera la alta autoridad
del control de sus mismos recursos. Por eso yo aquí he ocupado la lámina de él. No le puse el nombre aquí, pero en el otro que le compartí a Marrufo, sí va el nombre de él porque son sus láminas. Y además, vean qué interesante, él hablaba también de las obligaciones y se dieron cuenta en el objetivo de costo, habla tanto de los recursos y de las obligaciones que una empresa adquiere. Y vean, hasta aquí los quiero llevar. Por favor, pongan atención a estas dos láminas. Si ven, yo tengo ahí un índice de políticas contables. Solo he tomado 2 ejemplos. Vean, marco de referencia contable que ha adoptado la empresa, periodo de los estados financieros y negocio en marcha. ¿Qué me dice NIF para PYME? La NIF, la 10, políticas de estimaciones y errores contables. La 3, presentación de estados financieros. Y la NIF full, perdón, que será la full. ¿Y qué me dice, ¿y qué me dice la NIF? NIF 8, políticas contables, cambio en estimaciones contables y errores. ¿Cuál es la información que NIF para PYME pide revelar? Políticas, estimaciones y errores. Cumplimiento con la NIF, la identificación de los estados financieros y la hipótesis como negocio en marcha. ¿En qué me va a ayudar COSO? Vámonos a los puntos, al componente COSO. Componente 1, entorno de control. Vean cómo lo he relacionado. Principio 2. El Consejo de Administración es independiente de la dirección y supervisa el desarrollo y ejecución del control interno. Punto de interés, supervisa el sistema de control interno. El Consejo, llámesele junta directiva, llámesele junta de gobernadores, como se le quiera llamar, es responsable de supervisar el diseño, implementación y ejecución del control interno. ¿Qué quiere decir? Que cuando el área contable actualice su sistema contable y sus políticas, la máxima autoridad debe estar presente. Principio 6. La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación y evaluación de los riesgos relacionados. ¿Qué me dicen los puntos de interés presentes? Vean, incluyen metas de desempeño financiero y operacional. La organización refleja el nivel deseado de desempeño financiero y operacional como parte de los objetivos operacionales. Pues claro, si tenemos una organización que tiene las buenas prácticas integradas, vamos a tener unos estados financieros que me van a reflejar ese buen desempeño en los famosos KPI o indicadores de los reportes financieros. Vean el otro punto de interés. Objetivos de información financiera externa. Cumple las normas contables aplicables. Vean la pregunta que me hace el punto de interés de COSO. Los objetivos de información financiera son coherentes con principios contables aplicables a la organización. Los principios contables seleccionados deben ser adecuados a las circunstancias. Vean cómo me amarra COSO y yo debo de cumplir el marco integrado y debe estar presente y funcionando, dice, con las políticas contables. Considera la materialidad, me dice COSO, en la presentación de sus estados financieros. La dirección tiene en cuenta la materialidad. Vean qué interesante. Vean el otro punto de interés de COSO. Objetivo de información no financiera externa. Me dice, cumplen las normas, cumplen el marco, cumplen las leyes, cumplen las regulaciones, al igual que la información financiera, me dice, la información no financiera presenta las transacciones y eventos con arreglo al nivel requerido de precisión y exactitud adecuada para las necesidades de los usuarios. Vean cómo está integrado el COSO marco integrado con las NIF y con las políticas contables. Veamos este otro ejemplo. Beneficios a empleados dentro de las políticas contables. NIF para PYME, la 28, beneficios para empleados. ¿Qué información debo revelar según NIF? Obligaciones para beneficios a empleados. ¿Qué me dice NIF? NIF 19, beneficios a empleados. ¿Qué me dice COSO? Entorno de control. Principio 1. La organización demuestra compromiso con la integridad de los valores éticos. Evalúa el cumplimiento de las normas de conducta. Se dispone de procesos para evaluar el desempeño de profesionales y equipos con respecto a las normas de conducta que se espera en la organización. Los objetivos de desempeño fomentan incentivos o presiones para dejar de lado los comportamientos éticos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un buen pasivo laboral, si yo tengo una buena prestación laboral, va a estar reflejada en los estados financieros, pero también va a estar reflejada dentro de la organización.
Un empleado contento, cuando vea los estados financieros, va a dar cuenta que le están cumpliendo con esas buenas políticas de recursos humanos. Vean lo que me dice el punto de interés 4. Aborda cualquier desviación de forma oportuna. Las desviaciones que se puedan producir con respecto a las normas de conducta que se esperan de la organización se identifican y se solucionan de forma oportuna. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces, fíjense, hay expectativas que no se alcanzan con ética en la organización. Hay metas que no se alcanzan con ética en la organización. Y de nada me sirve a mí reflejar un buen paquete en cuanto a beneficios de empleados si yo sé que estoy teniendo mucho tema de dilema ético entre la empresa. Vean el principio 4. La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a buenos profesionales competentes, alineados con los objetivos estratégicos y organizacionales. Vean qué me dice el punto de interés. Se establecen buenas políticas y prácticas y estas se reflejan en las expectativas y competencias necesarias para respaldar la consecución de objetivos. Atrae, desarrolla y retiene a buenos profesionales. La entidad cuenta con un buen programa de mentoring, por decir algo. Fíjense, para desarrollar y retener personal, planifica y prepara un plan de sucesión. Vean qué interesante. Todo el tema de recursos humanos, si se cumple con ética, cabalidad como COSO lo establece, cuando esté reflejado en los estados financieros, desde el empleado se le va a dar credibilidad. Dicho eso, entonces vean lo que el compañero de Venezuela nos decía, que para sus estados financieros principales, para el objetivo de los estados financieros, para sus notas revelatorias, para esas políticas contables, debe estar presente COSO, porque además, si tenemos un buen gobierno corporativo, donde el gobierno corporativo me dice, señor, su evaluación de riesgos y cómo va a fortalecer su sistema de control interno, debe estar reflejado tanto en el modelo de gestión integral de riesgos como en el modelo de control interno. Y vean qué interesante. ¿Qué evalúa COSO, señores? Evalúa los macroprocesos estratégicos, evalúa lo corporativo, lo operativo y los recursos de una entidad. Pero además, ¿dónde va a haber costos reflejados o registros? En la normativa contable y en los procesos que éste utiliza, tanto para acreedores monetarios, deudores monetarios, para el manejo de la tesorería, para el manejo de sus inversiones, de sus fondos, para el manejo de sus gastos y costos, para sus proyectos, para su planilla de recursos humanos, para el pago de sus impuestos. Dicho eso, aquí se cumple lo que me decía el colega de Venezuela. Tanto la base de medición como la base de reconocimiento va a ser tan transparente como la evaluación que COSO haga de esa organización. ¿Y a dónde me lleva eso entonces? A algo bien importante. Recordemos que la responsabilidad corporativa debe estar presente desde gobierno corporativo en su contabilidad, no solo en su código de ética, sino que me va a llevar hacia dónde, hacia esa estructura de su sistema interno de contabilidad. Y no importa que usted esté bajo NIF, bajo USGAP, bajo los estándares locales de cada país, bajo un gobierno corporativo donde está representado por su máxima autoridad una junta directiva y sus empleados. Sus indicadores deben reflejar esos resultados. ¿Y a dónde voy a llegar con eso? A que puedo yo estar con un sistema RP, pero lo que se le mete a la contabilidad es calidad y lo que se procesa es calidad, calidad va a ser su punto de salida. Y esos usuarios de la información contable van a estar tan claros que esa fiabilidad va a estar presente para todos los involucrados, para uso externo, para esa cuarta línea que son los auditores externos, para esa quinta línea que son los entes normativos como una superintendencia de bancos o una superintendencia de comercio o una superintendencia de competencia. ¿Y a dónde va a estar reflejado? En los estados financieros, en sus notas, en los reportes financieros y no financieros. Pero además, la tercera línea, auditoría interna, va a estar clara que el uso de esa información acumulada, analizada y reportada me sirve para que la empresa, cuando saque reportes pasados, presentes y futuros de su situación financiera y económica, sea fiable. Y además
desde el tono de lo alto, la primera línea y la segunda línea, que son los dueños de los procesos, en toda esa cadena de la planeación, coordinación, control y toma de decisión, vamos a estar claros y vamos a estar que la normativa contable se va a ser reflejada en toda la organización, no solo en contabilidad, y que además esas actividades, esos recursos a los cuales se les ha quedado una rentabilidad, va a estar reflejado en una buena toma de decisiones, en una buena actividad operacional, y esa contabilidad me va a dar el reflejo que ha habido un buen proceso contable, donde los recursos que COSO me dice que deben de estar presentes y funcionando, como son el humano, el financiero, el material y el técnico, va a estar reflejado en la información financiera y en los reportes no financieros. Y además, fíjense, ¿hacia dónde me va a llevar toda esa estructura organizacional? A algo bien importante, a que tanto el empleado de adentro como la gente de fuera den lectura a la misma información. Y para cerrar, nos vamos a dar cuenta que COSO es importante dentro de la contabilidad y se va a ver reflejada a la hora de emitir esos estados financieros auditados. ¿A dónde voy a llegar con ello? A que, ojo con lo que voy a decir, por lo menos en mi país, cuando un contador general se vea que le afectan su trabajo, mejor que renuncie, porque cuando se hace una evaluación del tema de fraude organizacional, las tres líneas internamente deben estar funcionando. La primera línea, la segunda línea, la tercera línea, bajo un buen órgano de gobierno. Y cuando llegue la revisión externa, que es la cuarta línea con auditores externos, y la quinta línea con entes gubernamentales normativos, ese contador esté bien apoyado por un CEO y por una junta directiva y por un buen gerente general y un buen gerente financiero. Profesor Marrufo, estamos listos a las preguntas. Gracias por su valioso tiempo, espero no haberles aburrido, pero esta es una conferencia de 35 minutos, 40 minutos y estamos listos para las preguntas. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio a las preguntas. Víctor, te doy acá la palabra. Voy en camino hacia mi casa, voy manejando, entonces te dejo a ti para que tomes el control, Víctor. Muy bien, muy bien. ¿Me confirman? ¿Sí me escuchan bien? Ya, muchas gracias. Bien, bien, vamos a darle paso. Veamos las preguntas de nuestros colegas en el chat. Por favor, nuestros colegas que están conectados, que deseen ampliar más sobre el tema que de lo que hemos visto, pueden realizar sus preguntas. O también, si desean intervenir, pueden alzar la mano digital. Bien, partamos por algo. A ver, Germán, todavía no tenemos preguntas formuladas. Vamos partiendo por algo. Nuestros colegas, que hay 93 colegas conectados. Bien, en este momento, la empresa XYZ ya tiene su manual de política contable, sus controles internos, sus manuales de funciones. Dice, bien, vamos a mejorar nuestros controles internos. ¿Por dónde debe partir? Dime los 3 pasos en donde debe partir el colega. ¿Qué preguntas debe hacerse el colega y qué respuestas y soluciones debe de formular? Lo que pasa es que, miren, yo siempre vengo escuchando esta palabra de todos mis colegas. ¿Y para qué sirve adoptar las NIF? ¿Para qué sirve que estemos bajo NIF? ¿Para qué sirve que estemos bajo COSO? ¿Le servirá de eso a la entidad? Hay un punto esencial que debemos de tomar. Fíjense, desde el control básico, si no está presente el tono de lo alto, no le va a permitir a ninguna organización que gestione con mayor eficacia los cambios, su gestión y que se produzca entre un entorno económico y competitivo. Partamos desde ahí. Por esa razón es que deben de partir desde un diagnóstico organizacional. Pero les digo que a mí me da un poco de pesar cuando las empresas me dicen, clientes que nos dicen Alberto Sosa, que es mi socio, y otro socio de la firma, nos dicen, sí, es que estamos bajo NIF.
Ah, y solo bajo NIF. Sí, solo bajo NIF por tema económico, pero no hemos querido implementar ninguna otra buena práctica. Esto no está bajo nada, porque ustedes ven cómo se complementa estos buenos modelos de buenas prácticas con el entorno NIF. Llámesele NIF para micropymes, llámesele NIF SP para gobierno, llámesele NIF PYME y NIF Full para los que cotizan en bolsa. Si vieron cuando les puse la matriz comparativa, cómo fácilmente todas las políticas del contable yo puedo vincularlas a un análisis preventivo y detectivo bajo COSO RM y COSO marco integrado de control interno. ¿Por qué? Porque si le permite a la organización con un buen control, va a trascender. Y ya no vamos a hablar de control, Víctor, vamos a estar hablando del marco COSO, y el marco COSO me da herramientas adicionales para mejorar la capacidad de supervisar, ya no el control, sino que el control interno. Y eso permite a la alta dirección oriente sus esfuerzos en la consecución de los objetivos que me llevan, sean estratégicos o sean de negocios, que todos quieren. Y si el sistema de control interno me da un reflejo de esos desempeños financieros y no financieros de la organización, podemos estar hablando de un sistema organizacional que va a estar de acuerdo a la capacidad, los límites que esa empresa quiere. Llámese, si es local, si es centroamericana, si es latinoamericana, si abarca el Caribe, si abarca desde México hasta Argentina, si es internacional. Ojo con lo que he explicado, pero tenemos que partir de un diagnóstico de gobierno corporativo, que yo no sé por qué se asustan. Te enseñé, Víctor, al inicio una araña donde tenía toda una estructura que es más grande. Bien, ok, perfecto. Entonces, estamos claros que partimos de un diagnóstico de la empresa, ¿no? Ese diagnóstico que hagamos incluye cada uno de los departamentos y de toda la información que posee la empresa. Tenemos conectado al doctor Carlos Enrique Pacheco. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás? Está a cargo tuyo el micrófono. Tienes la palabra. Ok. Hola, Germán. ¿Cómo estás? Hola, doctor. ¿Qué tal? Germán, una pregunta que para mí dicen que el que no pregunta hace el tonto toda la vida, ¿no? ¿Cuántas personas consideran ustedes que trabajan en una pyme, ¿no? Sobre todo en una pequeña empresa, ¿no? Lo que pasa es que eso es un poco discutible, doctor Pacheco, porque una empresa bien puede tener 500 empleados y un patrimonio de $2 millones. Pero una empresa puede tener 50 empleados y un patrimonio de 50 millones. Lo importante es cómo es la arquitectura organizacional de la empresa está establecida. Y eso permita esa arquitectura esté bien equilibrada. Me explico, con sus áreas necesarias para que ésta funcione organizacionalmente. ¿Ok? Ok. Nada más que a todos los tamaños de empresas se aplica COSO. ¿Ok? Mira, Germán, aquí, bueno, en México, la mayoría de las empresas son pequeñas, ¿eh? O sea, cuando mucho tienen 2 o 3, incluso, pues ellos mismos atienden, cobran, trabajan. Entonces, si yo les llego a poner una estructura tremenda, pues las quiebro, ¿no? Porque lógicamente, pues no voy a tener para pagarles, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque para mí eso, la estructura tiene que ir creciendo conforme la empresa vaya creciendo, ¿no? ¿Sí? Es correcto, pero hay un punto esencial. Sí. Cuando una empresa es pequeña, sus controles muchas veces son informales. Claro. Y esa actividad de esas buenas prácticas se hacen de acuerdo a la estructura de la empresa. Claro. Ojo con lo que voy a decir. Una empresa pequeña, sus empleados se anotan en un libro,
en otra empresa pequeña un supervisor les toma la asistencia, en otras un supervisor compra un marcador que vale $400, $500, que está al alcance de cualquier pyme, marca su tarjeta, una tarjeta donde marcan la hora de entrada, pero luego hay otra empresa que va mejorando y ya no es que marcan una tarjeta perforada, sino que pueden poner su mano o su huella para marcar. ¿Me explico? Pero el control interno se aplica a ambas, a todas ellas, de una manera informal a unas, a otras de una manera ya con el uso de la tecnología. ¿Qué hace una empresa pequeña? Le vamos a dar la palabra al compañero Juan Hernández. ¿Qué hace una empresa pequeña? Tiene un cartel donde pegan memorándum y los ponen ahí, los pegan para que todos los pocos empleados puedan leerlo. Pero ¿qué hace una empresa más grande? Tiene una página de intranet donde al empleado le llega a su computadora ese mismo memorándum. COSO se adapta a los tamaños de organización y de esa manera se van implementando bajo las condiciones que cada uno tiene. Lo mismo pasa con la implementación de un buen sistema contable, un sistema sencillo, pero un sistema que abarca desde llevar una contabilidad en Excel hasta usar software que hoy están al alcance de cualquier pyme o un sistema RP para medianas o grandes empresas. Mira, mi última pregunta, ¿no? ¿Sí? Mira, si yo en una pequeña empresa, por ejemplo, una tienda, fácil puedo controlar, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, en la mañana en la estantería, por ejemplo, o sea, la lleno, por ejemplo, con aceites comestibles, y si al rato paso y ya no hay, quiere decir que está rotando, ¿no? ¿Sí? Correcto. Ok. Pero si voy y todavía está ahí, quiere decir que no está rotando, ¿no? Claro. También hay otra cosa que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que yo no siempre voy a comprar el mismo producto, ¿no? Es correcto. A lo mejor lo compro, pues, cada 15 días que te paguen, o sea, hay que tomar en consideración muchas cosas para poder, pues, llevar los controles que sí son importantes, pero bueno, pero lo importante también es que nosotros logremos que la empresa siempre crezca, ¿no? ¿Sí? Correcto. Ok, Germán, te dejo para que los demás puedan hacer preguntas, ¿eh? ¿Sí? Con gusto, ahí estamos Muy bien. Luego Tenemos platicamos, las ¿no? siguientes preguntas de la colega Nairelis Salazar, que nos dice lo siguiente. ¿Quién es responsable de que se cumpla el COSO? ¿Es distinto al responsable de la administración, contabilidad o auditoría? ¿Incrementa el costo de dichas actuaciones? No, no lo incrementa. Hay un punto esencial que tomen en cuenta. Yo escucho en las organizaciones que hay quienes hasta hablan de una implementación de COSO. ¿Qué tienen que hacer? Y una de sus primeras fallas, y pues hoy para eso, y aquí hay gente que conoce de eso, fíjense, COSO me lleva tanto gobierno como COSO RM, COSO marco integrado, debe estar presente en los descriptores de puestos. Ahí debe estar presente en cada descriptor de puesto, la primera línea, segunda y tercera línea, ahí debe estar presente el control preventivo y detectivo, porque además también debe estar presente que, fíjense, todos los dueños de los procesos son los responsables de COSO. Muchos confunden que el auditor interno es el responsable de COSO o el área que le evalúa. No, todos los que somos dueños de los procesos somos dueños del modelo implementado de COSO. Entonces, siempre les digo, yo he estado con Alberto, hemos hecho evaluaciones hasta para entidades de la banca y les digo, ¿de qué les sirve estar evaluando a nivel organizacional si su descriptor de puestos no lo ha actualizado a fundamento de COSO? ¿Ok? Ahí te respondo, Víctor, y ahí le respondo a ella. Hola. Hola, hola.
¿No nos Pero, escucha? sí, tenía muteado el micrófono. Nairelis Salazar nos dice lo siguiente. El sistema COSO también se planifica y se entera a través de una oferta de trabajo. También se realiza un dictamen bajo COSO. ¿Qué tan amplio es la diferencia de aplicación de NIF y COSO? No hay diferencia, al contrario, les enseñé por ahí cómo yo relacioné componentes, principios y puntos de interés con políticas contables. Hay un tema que deben de tomar en consideración. Dentro del proceso organizacional, llámese planeación, organización, dirección y control, recuérdense, nosotros implementamos COSO en cada uno de los factores de ese proceso administrativo. Ambiente de control o entorno de control con valoración de riesgo, tiene que ir desde la planeación y desde la organización de la empresa. Luego los otros tres componentes como actividades de control, información y comunicación y supervisión deben estar presentes en lo que le llamamos dirección y control. Hay quienes le llaman dirección y control y seguimiento del proceso administrativo de una empresa. Y se dieron cuenta, estos son integrados. ¿De qué me sirve el modelo mío? Fácil. La política contable está casi al final, se puede decir, de la cadena. ¿Por qué? Porque la gente, cuando hay un problema o un error o un fraude, ¿a quién le echa la culpa? A contabilidad. Muy bien, vamos a dar... y solo para cerrar, entonces vean, si aplicamos los modelos de buenas prácticas, este cumplimiento de las políticas va a ser por default, porque va a ser integrado. No sé si quiero que me entiendan esa integralidad que he querido hablarles este día. Bien, gracias, Germán. Vamos a darle paso a nuestro colega Juan Carlos Hernández de El Salvador. Juan Carlos, tiene la palabra. Hola, hola, buenas noches. Juan Carlos, te escuchamos muy bien. Bueno, que me alegro estar por acá compartiendo con ustedes. Germán, mucho gusto y felicitarle por la ponencia. Puede que lo que diga tenga un eco de una forma no apropiada. No obstante, como contadores, administradores, etcétera, diré lo que posiblemente no estamos visualizando como contadores. El empresario, para empezar... Buenas noches, estimado equipo. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Por medio del presente audio voy a convocar una reunión del equipo completo de la plancha 7 que apoya el doctor Manuel Rojas a la... Por favor, Juan Carlos, continúe. Sí, para empezar, creo que cuando se crean empresas, el empresario no tiene una cultura de cómo crear la empresa y cómo debe de administrarla y cómo debe de dirigirla. En ese sentido, el control interno es lo que menos se enfoca, ¿verdad? Mucho menos se enfoca en cómo llevar las finanzas, cómo administrar el recurso humano. Al empresario lo que le interesa es la oportunidad de negocios, comprar, vender y generar riqueza. Pensemos como empresario y no como contadores. Cuando pensamos como empresarios, todo lo que son controles no nos interesa en absoluto, pero los contadores, como ya tenemos la experticia y conocemos dónde están los talones de Aquiles de una entidad, somos los más apropiados para poder implementar los controles que la empresa requiere para salvaguardar sus activos. Entonces, en ese sentido, creo que es un reto bastante grande que tenemos los contadores para implementar COSO, el modelo ERP, y así sucesivamente en cada una de las entidades a las cuales le brindamos servicio. Como repito, el empresario no está viendo cómo va a contabilizar un activo
que va a traer del exterior, cómo va a contabilizar, cómo le va a dar la medición inicial, la medición posterior. No, él no va viendo eso, él lo que va viendo rendimiento. Entonces nosotros tenemos que aprender a conversar con ellos y darle la importancia a cada uno de los asuntos para efecto de minimizar los impactos de los riesgos que estos van a tener en el transcurso del tiempo. Creo que más de alguno va a estar de acuerdo, y los que no están de acuerdo no piensen como contador, sino que piensen como un empresario, para que vean cuál es el talón de Aquiles que tienen los empresarios y cuál es el talón de Aquiles que tenemos nosotros los contables. Muchas gracias y pasen feliz noche todos. Gracias, Juan Carlos. Ha sido las palabras del CPA Juan Carlos Hernández de El Salvador. Le vamos a dar paso a nuestro colega Alberto Sosa. Alberto, tienes la palabra. Gracias, buenas noches. Felicitaciones, Germán. Has hecho una grandiosa presentación. Para mí, la matriz que tienes es un marco de referencia realmente que me ha funcionado y nos ha funcionado, ¿verdad? Cuando nosotros hemos trabajado con los clientes para poder implementarla. Como dice JC, reforzando un poco lo de Juan Carlos, realmente tenemos que empezar un poquito como empresarios, pero también en la universidad tenemos que enseñarle a nuestros hipotes, acá les decimos así, a contables, que el costo es relevante, es importante. Cuando les estamos enseñando las NIF, por ejemplo, si yo no implemento el marco COSO o el control interno, como bien lo dice Germán, difícilmente yo voy a conocer si tengo los costos promedios dentro de mis inventarios, que lo tengo autorizado en un sistema contable que yo tengo que reportarle al fisco, porque si yo estoy haciendo algo mal en control interno, contablemente también se ve reflejado. Por eso es bien importante que tengamos la integración del sistema de control interno al sistema contable, al ERP, a la administración de riesgos, etcétera. Si bien es cierto, yo he tenido la suerte de trabajar en multinacionales, allí se ha trabajado con COSO y COVID, ¿verdad? Para el marco para el tema de Sarbanes-Oxley. Y entonces implementamos eso y llegó la firma Price y pues terminó firmando lo que ya habíamos hecho como auditores internos durante casi que 2 años. Trabajar con esos marcos es interesante y por supuesto tenemos que reforzar un tema para todos los colegas que se llama riesgos, porque el control interno es la respuesta al riesgo realmente de cómo tenemos que nosotros implementar y administrar esos riesgos. Y ahora pues es bien importante que tomemos de valoración todo eso. Sí, para las pequeñas empresas es importante COSO, como bien dijo Germán, se puede implementar, se han implementado aquí en El Salvador y ni siquiera se han dado cuenta si ahora las empresas no están requiriendo de aquellos manuales extensos. Es más, se han hecho o hemos hecho híbridos de COSO con ISO 9001, en donde se ha implementado un híbrido y se ha logrado compaginar COSO, con el marco COSO, el enfoque COSO con ISO 9001, para que vean, no solamente con las NIF. Yo una vez hice eso, ¿no? También, entonces quiere decir que COSO es tan importante para poder integrar con diferentes modelos, ¿verdad? Cuando uno así lo ve necesario. Así que esa es las felicitaciones a todo el foro. Realmente es muy valiosa la información que aquí nos han brindado y todos los que participamos. Realmente estoy muy contento de estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Alberto, por esas palabras. Gracias, Alberto. Saludos, un fuerte abrazo. Ahora tenemos la participación de nuestro colega Gabriel García Devia. Gabriel, tienes la palabra. Sí, buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel. Te escuchamos. Bueno, yo tengo la siguiente pregunta que se presenta mucho. Nosotros hablamos de gobierno corporativo, de manual de políticas contables, digamos que manual de control interno, y hablamos de análisis de riesgo. Yo soy uno de los que recomienda en empresas pequeñas, sobre todo, no se compliquen la vida, los 4 van en un solo documento, sin darle prioridad a ninguno de los 4. ¿Usted qué opina, señor conferencista?
Hay una situación que debe de manejar, estimado Gabriel, y no es que vaya un solo documento. Quiero decir algo. Puede ir en un solo documento siempre y cuando sea bajo un enfoque sombría. ¿Qué quiere decir? Gobierno corporativo, seguimos con riesgo, seguimos con control interno y lo integramos a las otras políticas y procedimientos que usted quiere. Porque hay una situación fundamental. Una cosa me lleva a la otra. Voy a ponerle un ejemplo, don Gabriel. Un plan estratégico, ¿para qué me sirve? Un plan de 2 años y medio, de 3 años, 5 años. ¿Y cómo lo amarro ese plan estratégico? Bueno, lo amarro al esquema de gobierno corporativo y además, ojo, lo amarro a COSO marco integrado en el tema de los objetivos relevantes que yo voy a considerar. Cuando yo ese plan estratégico lo quiera aterrizar en ese mismo documento, yo tengo que estar hablando de un plan operativo anual, donde tengo que dar esas políticas y procedimientos. Y si usted ve, ya está alineado ese plan operativo con un plan estratégico y puede estar considerado en ese mismo documento. Siempre y cuando haga las consideraciones de un estándar hacia el otro, se puede integrar y no hay ningún problema. Ahí le respondo. ¿Ok? Y es fácilmente manejable y supervisado. Pero, ¿Okay? sí, señor, sí. Pero ahí viene la otra pregunta para complementar. Cualquiera se la puede hacer uno. Claro. Digo, pero ¿cuál es como mucho más importante? Alguien puede decir, no, todos son importantes, pero para un buen funcionamiento de la empresa. O sea, aquí la experiencia que yo tengo en Colombia, la gente se armó de sus políticas contables y le pegaron a eso. Le dije, bueno, pero ¿qué? Lo que usted hacía al comienzo. Le dije, oiga, ¿pero qué? ¿Dónde está el control interno? ¿A dónde está el análisis de riesgo? Entonces mucha gente dice, no, pues hay que cobrar por aparte. Yo le dije, pues difícilmente lo van a pagar en una empresa pequeña. Entonces, ahorita, por ejemplo, usted me aterriza lo del plan estratégico. Le dice a alguien, no, pues qué gobierno corporativo, antes de que pregunte el gobierno, pida por el plan estratégico. Me dice, ahí le cabe después gobierno corporativo, después le trae control interno. Le dice otro, no, mete el manual de contabilidad enseguida. Y le dice, oiga, y no me deja análisis de riesgo. Ahí es donde mucha gente dice, bueno, ¿por dónde comienzo? Hay un punto esencial que por ahora le decía. Le voy a poner un ejemplo. Mucha gente confunde hasta los dos modelos cuando los quiere meter en un mismo manual. COSO marco integrado es complemento de COSO RM. Uno es para riesgos, el otro es para control interno. Y cuando hablamos, fíjese, bien importante, una vez yo estoy claro, es que cuando habla de gobierno corporativo, habla de qué es lo que quiere, bien lo decía Marrufo, esa familia dueña de una empresa, esas empresas familiares, ¿qué es lo que quiere? Se ponen las reglas claras de donde están ellos. Cuando yo hago una gestión y una evaluación de riesgos, el tema COSO control interno me va a servir para dar una respuesta a esos riesgos aceptados. Y algo bien importante, fíjese, el plan contingencial, si ese manual que usted tiene no tiene un plan de respuesta de riesgo o un plan contingencial, no me sirve de nada. Y bien interesante, don Gabriel, porque usted lo va a ver reflejado en las políticas contables. Si usted tiene un plan contingencial, allá se va a ver registrado contablemente ese plan de respuesta que podamos tener. ¿Vio cómo le integré en un solo manual todas las buenas prácticas que debe tener para efecto? Y no estoy hablando de control externo, le estoy hablando desde un punto de vista organizacional. Pero, ojo lo que le voy a decir, y con el debido respeto para muchos, tenemos que conocer, así como yo veo al doctor Marrufo, a Víctor, al doctor Pacheco, Alberto, que son expertos, quiero ver a Eduardo Blanco, que son expertos en NIF, así como debemos de conocer las NIF,
Debemos conocer los otros marcos conceptuales, llámese el gobierno corporativo, llámese el COSO RM, llámese ISO 31000, llámese COSO marco integrado, llámese ISO 27000, llámese COVID. ¿Por qué? Y ahí es donde viene un poco el peligro. Veo a mucha gente más, si usted se puede dar cuenta, don Gabriel, hace poco hemos estado en conferencias internacionales y hay gente que todavía le sigue hablando de las 3 líneas de defensa cuando ya quedaron derogadas y hoy hay que hablar de las 3 líneas. Eso hay que tener cuidado, el manejo y la conceptualización de los marcos técnicos a la hora de llevarlos a la realidad. Y oigo a mucha gente hablar con mucho respeto. Yo por eso, Gabriel o don Gabriel, no soy experto de nada, pero conozco un poco de cada cosa para estar pie firme en lo que yo voy a integrar. Y ahora es diferente, como bien decía Víctor. Hoy ya no auditamos áreas, ni departamentos, ni gerencias, ni direcciones. Hoy auditamos procesos y los procesos son integrados. Es sistematizado. ¿Me explico? Cuando usted habla, vamos a hablar de una empresa que otorga créditos, estamos ahí evaluando a toda una entidad que está relacionada y más hoy más trascendental. Aquel día lo decía yo en una charla, en una conferencia. Cuando la gente conoce los procesos de una empresa, ya no se debe ni siquiera de molestar en evaluar los procesos que COSO dice, sino que evaluar los puntos estratégicos de control. Y eso lo hacen las bancas internacionales, los bancos de Colombia, los bancos de Panamá, a diferencia de los bancos de Centroamérica. Y ahí uno me queda un poco así yo, porque ellos han dado un paso trascendental. Y después, esto que no hablé del acto de evaluación de control, que es otra metodología, cuando ya las empresas han subido de nivel, y ya cuando crean esos equipos inteligentes para hacer, y ese es tema de otra conferencia, dar el tema de acto de evaluación de control, se da cuenta qué interesante es, porque se sube de nivel. Bien, atención, Germán, ¿no? Bien, con respecto a lo que estaba consultando también, Gabriel, para hacer un alcance justamente a tu charla, Germán, nuestro colega Gabriel les indicaba que debemos elaborar primero. Me corrige, Gabriel, si me equivoco. Sí, es una pregunta recurrente. El manual o los controles. Primero nace el manual de políticas contables. En este momento estoy en una empresa. ¿Qué nace primero? Manual de políticas contables. De hecho, lo que nace primero es el sistema contable. Nace el proceso porque de ahí justamente nace los otros manuales. ¿Qué otro manual debe elaborarse? El manual de funciones. El manual organizacional, el manual de funciones. Así es. Como le queramos llamar. Como le queramos llamar. Así es, pero para ir viendo la temática, ¿no? Manual de funciones. ¿Para qué me sirve el manual de funciones? Cuando yo les digo a las personas, a veces, cuando usted mire una empresa, mire su casa. Cuando usted trate de organizar una empresa, mire hacia adentro de su casa. Cuando usted le dice a su hijo, por favor, apaga el foco. Después al otro día, hey, Jorgito, por favor, apaga el foco. Apágalo. Por favor, cierren la puerta. Entonces, constantemente se están dando las disposiciones. ¿Por qué? Porque no hay ninguna regla dentro de la casa. En la empresa no puede ocurrir eso. Por eso es que los manuales de funciones dan claridad por escrito y no solo verbal lo que cada individuo dentro de la organización debe de hacer, cuáles son los premios y cuáles son las sanciones. Y de ahí justamente el tema que estamos tratando en este momento, el tema de control interno, viendo justamente lo que dice Germán, viendo todo este conjunto, ¿no? de propuestas que nos dan, aparte de otras propuestas que hay, ¿cómo podemos controlar la compañía? ¿Cómo podemos evitar que los recursos de la empresa se pierdan cuando la empresa quiere crecer? Ejemplo, un ejemplo, y con esto concluyo. Un ejemplo y con esto concluyo. Un ejemplo, hay empresa, hay una empresa XY, vendía, ejemplo, $5 millones.
en menos de 2 años ya vendía 15 millones de dólares. ¿Qué dicen los empleados internamente? Porque hay un descontrol. Dicen, es que en menos de 2 años, como usted sabe, hemos crecido a 15 millones de dólares y hemos estado desorganizados. ¿Producto de qué? De que ni ellos saben, ni tampoco hay controles internos adecuados. ¿Por qué? Porque no se autopreparan. Germán. Hay un punto, Víctor, y quiero aclararles a ustedes que el modelo COSO no lo van a ver en un manual tal cual como un sistema contable. Ojo con lo que les voy a decir. Cuando uno conoce un poco de esto, yo lo conozco desde el 2000 para acá, hay una situación, bueno, desde como el 98, hay una situación, y les voy a hablar para que me vayan siguiendo. Yo tengo 5 componentes, y yo digo, ok, del componente de ambiente de control y el de riesgos, yo tengo el bosque del subsistema de control interno estratégico. Lo estratégico ahí lo voy a ver. Del componente de actividades de control y del sistema de información, yo tengo que poner la mirada en la parte del subsistema de control interno operacional. Y fíjense, y del de supervisión, yo tengo que poner la mirada en ese subsistema de control del tema de supervisión, de evaluación, de control y seguimiento. Hay un punto esencial, yo pero les digo, pero es que mire, ¿cómo veo acoso? Lo va a ver en cada faceta y va a ver a gobierno corporativo y a todos los demás estándares y vamos, proceso administrativo, etapa de planeación. ¿Qué se hace en la etapa de planeación, sea una empresa pequeña, mediana o grande? Hay un propósito estratégico, que lo que queremos es un retorno, ganar, llegar al mercado, agarrar vida, y ahí se define el marco de actuación, como bien lo dijiste tú, Víctor, organizacional. Víctor, hay un error que cometemos, y esto no me lo van a decir, ustedes los contadores no me lo van a contradecir porque soy administrador de empresa. Hacemos un sistema contable y hacemos toda una descripción de cuentas y yo les digo, ajá, ¿y sabes a qué se va a dedicar el negocio? No, es que le pusieron la vaquita lechera. Y como le pusieron la vaquita lechera, sé que va a vender leche, queso y crema. Señor, ¿sabe a qué se va a dedicar el negocio? Vuelvo a preguntar. Tú lo sabes, Víctor, porque en mi país se da eso. Cuando se organiza una empresa, lo primero que dicen es la organización de la empresa, lo legal, la escritura y la organización contable. Y yo digo, Dios mío, si tenemos que ir a hablar con los dueños para ver a qué se van a dedicar, cuál es su sector económico, cuál es su sector industrial, cuál es su área, cuáles son sus terceros, cuáles son sus stakeholders. ¿Por qué te lo digo, Víctor? Porque en esta etapa de planeación tú vas a hacer misión, visión, valores, objetivos estratégicos, metas estratégicas, tácticas, políticas, procedimientos, programas de trabajo, enfoque que le vas a dar a la empresa, los niveles que vas a tener, el horizonte, si es de corto o mediano plazo al inicio. Fíjate cómo te lee. Te estoy hablando de gobierno corporativo y de COSO. La gente está pasando enfrente de COSO y quiere verlo en un manual escrito. Y les digo, error. ¿Qué pasa con muchos gobiernos que hacen un manual de normas y le llaman COSO porque quieren aplicarlas, quieren sujetarse? COSO no es ley, COSO es cultura. Ahora me voy a la parte organizacional. Vean, ahí les respondo. ¿Qué hacemos estratégicamente en la parte organizacional? Ahí hacemos el diseño. Ahí hacemos la instrumentación de la infraestructura. Ahí hacemos la arquitectura de la organización. Y una vez estamos claros de la arquitectura organizacional, que hoy así se le llama, hacemos la distribución, la división de funciones, y ya los organigramas ya no son como aquellos verticales, horizontales, son matriciales, son modernos. Y ahí vemos que debemos de partir de una cultura organizacional. Hablamos de un código corporativo, hablamos de un código de ética, hablamos de valores. Mira qué interesante. Ahí está presente el gobierno corporativo, ahí está presente COSO. Nos metemos con recursos humanos, manual organizacional, manual de escritor de puestos y funciones, manual de políticas, manual de un plan. Yo siempre les digo a la gente de recursos humanos, solo piensa en planillas. No, hombre,
Piensa en los 6 procesos que el recurso humano debe tener: banco de datos, preselección, contratación, inducción, ¿cómo se llama? Capacitación, evaluación de desempeño, plan de retiro. Ahí estoy hablando de gobierno corporativo y de coso. ¿Me explico? Vean cómo me metí con la organización. ¿Por qué se me hace fácil a mí hablar? Porque soy administrador de empresas, aparte de ser contador público. ¿Ya? Y me lamento no ser abogado y ingeniero de sistemas. Así que pudiera haber sido el asesor de Dios o el asesor del diablo, si hubiera estado tentado, ¿verdad? Ahí tanto a Gabriel como a Víctor, para que vean cómo les he hablado del modelo de estas buenas prácticas en esta arquitectura llamada empresa organizacional. ¿Ok? Y conste que no sigo hablando para que vean por factor de tiempo, porque ya veo que el profesor Marrufo ya me está viendo así un poco. No he hablado de la dirección, de los componentes de la dirección, no he hablado de los componentes del área de control y seguimiento, para que vean. ¿Por qué se me facilita? Porque viví las 2 caras de la moneda. Fui auxiliar administrativo, fui gerente administrativo, fui gerente general, así como fui contador general, auxiliar contable, auditor interno, externo, etcétera, etcétera. He estado en las 2 caras, por el lado bueno y por el lado malo, que bien dicen a los que no nos quieren, a los contadores públicos. Vamos. Bueno, gracias, profe. Sí es bueno el debate y obviamente hay muchas escuelas. Yo hice esa pregunta porque me he enfrentado a esa problemática con el análisis de riesgo. Y el análisis de riesgo en manos de contadores, vale la pena decir, no me vayan a decir que no. El análisis de riesgo en manos de contadores, entonces, pues aquí también lo estamos embarrando, porque el análisis de riesgo de la empresa, el tipo dice, señor, ¿hizo algo de análisis de riesgo? Sí, aquí se hacen las conciliaciones bancarias, es la cuenta fundamental. Otro le dije, oye, no, hermano, déjelo ahí el análisis de riesgo. Ahí le quiero dar un ejemplo en lo que me gustó y la recomendación que da el señor conferencista. Hay que manejar la parte teórica de estos elementos del control interno del gobierno corporativo. Gabriel, le respondo algo, Gabriel, para complementarle. Vea cuando uno conoce un poquito y le voy a hablar de las conciliaciones con costo RM. Cambió. Antes se hablaba de costo versus beneficio. Hoy se llama, Gabriel, y eso está en las NIF 2023 y en las NIF 2022 y en las NIF mexicanas 2023, se llama costo versus expectativas. Oigan bien la palabra expectativa, grábensela. ¿Qué espera costo RM con la expectativa? Le dice, ¿qué espera el dueño, Gabriel? Que, ojo, fíjense lo que le voy a decir, que los recursos tengan un retorno y una capacidad instalada de uso que esté relacionada con el retorno y con la generación de ingresos. ¿Qué le dice costo versus expectativa? Que los fondos que están en la conciliación no es el problema que no cuadre la conciliación, no que el dinero, si hay exceso, se debe de utilizar en otras inversiones y debe diversificarse el dinero y hacerse una planificación del fondo de maniobra para que se tenga dinero. No obstante, en el segundo mes, tercero, cuarto y quinto no pueden haber ingresos. Ojo, estoy hablando de costo versus expectativa. ¿Qué le dice costo RM? Que el recurso humano, ojo, cuando le dice al gerente general, al CEO, sí, ya nos dimos cuenta cuál es el riesgo aceptado. No es que se dé cuenta, que lo respete y éticamente ese riesgo aceptado lo haga propio, por eso decía la compañera, y quién es el responsable de costo. Y diga, fíjese, el que vendió, el que usó la planta, el que contabilizó y el que preparó la conciliación, ese recurso humano tiene que ser competitivo para que de forma alineada digan, ok, yo no voy a ver, en la conciliación lo que se va a ver es ese reflejo del buen uso del dinero. Hace 20 años, 35, 39, cuando yo era un colaborador contable, solo me interesaba que cuadráramos con el banco. A mí no me interesa eso. Ya los sistemas automatizados lo hacen. Lo que me interesa es cumplir con costo RM. Se llama costo versus expectativa, el cambio que costo RM tuvo. Y esa expectativa la va a ver en NIF 2023 para PYME y la va a ver en NIF Full 2022 y la va a ver en la NIF de México 2023.
Ahí le respondo cómo yo veo las conciliaciones con base a la evaluación de riesgos que COSO RM me dice. Yo, como le expliqué, 5 segmentos que COSO RM me pide, y aquí los tengo en la cabeza. Y por eso, cuando usted me dio una conciliación, bajo esas premisas le voy a preguntar si usted es el contador, que me la responda, o el gerente financiero. Vamos con otra respuesta. Espero haberle respondido, estimado Gabriel. Bueno, ya quedan 5 minuticos. Gracias, gracias. Eduardo Blanco tiene una pregunta, Germán. Que la haga, pues, colega mío, amigo mío, y ahí salimos hasta en la foto, egresados de la universidad. Vamos, Eduardo, gracias. Hola, buenas noches. Solo hacer un comentario. Ah, vaya, gracias. Que me ha llamado la atención, va. Una cosa yo lo veo en la práctica y otra cosa lo veo en la parte teórica. Porque estoy hablando, vaya, ustedes acaban de tocar que casi a mí no me gusta abordarlo porque es de fácil comprensión lo que se le llaman las conciliaciones bancarias. Muchos confunden que la conciliación bancaria forma parte de la contabilidad, no es parte del control interno, como dice Germán. Pero la conciliación bancaria me está revelando cómo yo he reconocido y medido las transacciones en el efectivo y el equivalente del efectivo. Solo les quiero mencionar lo siguiente. Yo veo una empresa que está catalogada como una de las mejores en el país y está en ISO. Pero yo nunca había visto una partida que dice cheques pendientes de contabilizar. Oigan, eso es lo que me dice esas conciliaciones bancarias. Lo que yo nunca había visto en mi vida, que hay cheques pendientes de contabilizar. Me cambió el cerebro. Pero la otra que yo les tengo, y ahí sí ya entro en Germán, es que la mayoría de empresas no saben adoptar políticas contables. Estoy hablando del segundo componente de control interno. Y cuando una empresa no sabe elaborar su política contable, mucho menos en revelar la información que se requiere según las normas internacionales de información financiera, entonces estos estados financieros adolecen de la presentación en forma razonable de las cifras contenidas en los estados financieros. Entonces, cuando yo oigo, por ejemplo, lo que Germán acaba de exponer de COSO 3, sí está bueno, pero yo lo veo a nivel de nube, porque en la realidad cambia todo. En la realidad, el principal problema proviene del directorio o del gobierno corporativo, como lo muy bien Germán. El problema es que gente que no es idónea en la materia me elabora políticas contables que ha confundido que es una política contable y no ha considerado los elementos básicos de la política. Por lo tanto, al leer las políticas contables según el sistema autorizado por el auditor externo financiero y no fiscal, porque en el campo he observado sistemas de contabilidad aprobados por el área fiscal y el Código de Comercio reza bien clarito que debe ser el financiero. Entonces, esa es mi llamada de atención en todo lo que acabo de oír hablar. Ok, oigo comentarios. La llamada de atención que le voy a hacer a él es que no aplica COSO RM porque puede chocar, pero bueno, ya le hubiera puesto yo una esquela y hubiera sido policía, pero bueno, sigamos. Lo demás está perfecto, Eduardo. Excelente. 2 minutos, Marcos Llanes tenía la mano. No, no era Marco. Doctor Carlos Enrique Pacheco, perdón. Y lo queremos vivo a Eduardo Blanco. No se oye, Carlito, no se oye, doctor. No se escucha. No se escucha. Mi doctor Carlos Enrique, abra micrófono que lo tiene cerrado. Ya. Mira, ningún recurso debe de permanecer ocioso, ¿no? ¿Sí? Todos se tienen que poner a trabajar, ¿no? ¿Sí? Pero en el caso del efectivo, hay que pedirle permiso a los dueños, ¿no? Porque si yo invierto mi dinero de riesgo, él me puede acusar y me va a decir, oye, ¿quién te dijo que inviertes en dinero de riesgo? Eso no es tuyo, ¿no? Yo a ti te lo di para que tú lo puedas gestionar, ¿no? Entonces, yo le debo de pedir permiso al dueño
en el sentido de, ¿puedo yo invertirlo en dinero de riesgo? Si me dice que sí, que me lo haga, pero por escrito. Si me dice que no, pues lo tengo que hacer en dinero seguro, pero nunca ningún recurso debe de estar ocioso, ninguno, ¿eh? Correcto. Hasta una maquinaria tiene que estar trabajando, ¿no? Sí. Ok, bien. Lo dejo, ¿no? Sí. Germán, antes de darle la pregunta a María Ángel Escobar y le doy respuesta al doctor Carlos, y siguiendo tu línea, para eso hay un manual de delegación financiera. Para los que estén gerenciando, si ven un dinero ocioso, tomar las decisiones pertinentes. Porque un dinero ocioso lo que genera la inflación le hace daño, el costo oportunidad, en fin, otros factores que ahí intervienen. Entonces le damos la palabra a la compañera que acaba de levantar la mano, ya para ir cerrando. Creo que la bajó. Bueno, Germán, de verdad que... Rubén, solo está ahí Naireli Salazar, si quieren darle el micrófono a ella. Sí, Quiero sí. decirle algo a ella, porque la verdad que estamos para los jóvenes, y yo creo que ella es joven y está hablando de que por qué no se dan estas cosas de lo más básico. Sí quisiera darle un consejo a Naireli Salazar. Si le puedes dar el micrófono a ella para que ella pueda expresarse, Sí, sería claro. fabuloso, porque para eso estamos. Parte de esto es para los jóvenes. Nairelis, hola. Nairelis, abre el micrófono, ¿puedes intervenir, por favor? Janet, ¿no por favor de enviar el link otra vez? Gracias. La colega Naireli Salazar. Bueno, hay personitas que no Vaya, les gusta más bien escribir. Si quiere, pone ahí, es que pone, creo que María Inés, sí, señor. pone, creo que una de las razones para las que muchos asistentes a los prestigiosos foros nos abstenemos de hacer preguntas es porque somos contadores con poca experiencia en el ámbito laboral. Por esa razón, las preguntas y respuestas son entre ustedes los expertos. Propongo que algunos de los foros sean más básicos desde tips para entrar en la práctica de la prevención sin tener a fracasar. No, Naireli. Yo creo que ustedes son los que más deben de preguntar y, como lo dije hace rato, yo no soy experto de nada, Naireli. Conozco un poquito de cada cosa y aprendo de los expertos. Yo no me voy a poner a la par de ellos a discutir en temas de NIF, en temas de COSO, en temas de finanzas, en temas de impuestos. No. Mi consejo a Nairelis, yo veo que Víctor, el profesor Rubén Darío, Carlos Enrique Pacheco, su servidor, participamos en un montón de conferencias gratuitas y lo que menos conectados vemos son jóvenes. Cuando deberían ser los jóvenes los que nos deberían de dejar la casa llena y no darnos oportunidad a los viejos de estar en estos eventos. Somos jóvenes, ¿no? Y por tal razón mi consejo es sigan, aprendan, y algo que les voy a decir, implementen las cosas desde el punto de vista básico. Bien me gustó lo que dijo Gabriel ahí, y cómo hago un manual pequeño. Desde las cosas básicas se aprenden a perfeccionar en el camino. Mi consejo, a mí porque me apasiona esto, y se dieron cuenta me apasiona, me puede preguntar Rubén para cerrar, Rubén. Mira, Germán, y el manual de organización al principio 10, y el código de ética al principio 2 de COSO. Ah, mira, y el plan estratégico de gobierno de TI al principio 11. ¿Explico? O sea, Germán, Rubén. aquí dice una persona, Ginger Maldonado, que, estimado, buenas noches. ¿Habrá alguna otra manera de exponer asistencia sin ingresar el link? Porque después de registrarme recibí una llamada de extorsión. Creo que eso no tiene nada que ver porque nosotros no pedimos el número de teléfono. Creo que por ahí no es. El link de asistencia, nosotros no pedimos el número de teléfono, solo nombre y apellido, cédula de ciudadanía y el país. Más nada. No pedimos... Rubén, no sé, para dar las últimas palabras, no sé si tú o yo, ¿quién va a cerrar? Bueno, Germán, te voy a dar la oportunidad a ti, que de verdad que ha estado muy buena la disertación. Espero que les haya servido. Miren, para dar este modelo es un modelo de 40 horas
Si bien al inicio les enseñé una matriz que tiene grandísima y en el buen sentido de la palabra, lo que les traté de dejar es esa inquietud para la compañera que está en este proceso de aprendizaje, de ir a leer, de ir a aprender, y espero que eso básico que les dejé como ejemplos les sirva para abrirles el apetito de relacionar otros estándares con las NIF, y sé que se pueden perfectamente integrar, Rubén, y con esa manera le ayudamos a las organizaciones, le ayudamos a nuestros alumnos cuando estamos dando clases, le ayudamos a aquel que nos busca para que le apoyemos. Que Dios les bendiga y gracias por haberme invitado. Me he sentido así, mi esposa y mis hijos están muy agradecidos. Me he sentido honroso, al igual que J.C. Hernández, que El Salvador esté presente apoyando en este tipo de preguntas. Y Nairelis, ahí está otra vez diciendo, igual tenía todo el derecho de preguntar y hubiera hecho todas las preguntas que quisiera, y de esa manera yo se les iba a contestar. Si bien es cierto, la participación de todos ha sido complementaria, ¿sí ven? Y es para que todos aprendamos. Rubén, te dejo, Bueno, bendiciones a todos. Gracias, Germán. Bueno, mañana tenemos la presentación de estado financiero de las instituciones sin fines de lucro bajo el marco de NIF y las GAP por el doctor Lucio Heredia de México. Entonces los esperamos mañana a la misma hora. Que tengan una feliz noche para todos. Una pregunta, ¿va a ser con el mismo link? Sí, el mismo link. Ok, gracias, ¿no? Hasta luego. Buenas noches, gracias. Que descansen todos. Buenas noches. Hasta mañana, feliz noche, que descansen. Buenas noches. Bendiciones, feliz noche. Gracias por asistir. Hasta mañana, feliz noche, gracias por esos conocimientos. Muchas gracias, Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta mañana. Excelente, Hasta felicitaciones. luego. Gracias.